Nuevamente con ustedes en esta segunda parte del segundo día del primer Congreso Nacional Médico organizado por el Gobierno Provincial de Tungurahua, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Médicos de Tungurahua y el Patronato Provincial de Tungurahua. Este congreso es parte de la campaña organizada en nuestra provincia denominada Una Minga por la Salud. Queremos agradecerles a todos ustedes, amigos que nos están mirando desde la plataforma Zoom, quienes se han quedado conectados para ser parte y finalizar esta segunda jornada de capacitación. Y por supuesto, nuevamente dar la bienvenida a quienes nos están mirando a través de Facebook Live a continuar con estas jornadas de formación y capacitación. A continuación, quiero presentarles el siguiente tema, que se hablará sobre las perspectivas de los avances de la vacuna COVID-19. Y este tema está a cargo del señor viceministro de Salud, Francisco Javier Solórzano, de quien me voy a permitir dar una lectura de su trayectoria profesional. Francisco Javier Solórzano, especialista internacional en salud y desarrollo con más de 30 años de experiencia en África, América Latina y el Caribe, con gobiernos locales y nacionales, universidades, organizaciones no gubernamentales, ONGs, privadas e internacionales. Trabajó tanto en el sector público como en el privado, a escala nacional e internacional, abordando cuestiones que incluyen, entre otras, cooperación técnica, diseño e implementación de reforma del sector salud, incluyendo cambios organizacionales, financiamiento, desarrollo de servicios, fortalecimiento institucional y análisis de política, gestión, auditoría y evaluación de servicios de salud, análisis, formulación e implementación de políticas, diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de investigaciones y proyectos, docencia y capacitación, investigación y mercadeo social y político. Además, posee destrezas de negociación, coordinación, tecnología informática, idiomas y conocimiento de varias culturas. Médico especialista con posgrados en gestión, planificación y políticas de salud, economía de la salud, nutrición en situaciones de emergencia y salud internacional con énfasis en políticas públicas. Sin más antecedentes, ya está con nosotros en esta segunda jornada de capacitación y quiero dar la bienvenida a este congreso al doctor Francisco Javier Solórzano, viceministro de Salud. Señor viceministro, muy buenas tardes, bienvenido al congreso. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir este tiempo con ustedes y bueno, el tema que me han planteado es quizás el tema de moda en este momento en medio de la pandemia de COVID-19, perspectivas de la vacuna. En este caso, vemos que tenemos un avance significativo en términos de desarrollo de vacunas porque hay muchísimas iniciativas que están en proceso en este momento en el mundo entero. Casi 140 iniciativas de vacuna que están siendo desarrolladas en diferentes países del mundo. De estos, en realidad son 129 candidatos que están en fase preclínica. Quiere decir que todavía no han sido probadas en seres humanos. Sin embargo, tenemos 28 que ya están en estudios clínicos que van de fase 1 a fase 3. La diferencia es la cantidad de personas que participan en los estudios y la selección de las características de los mismos. En fase 1, por ejemplo, tenemos 10 vacunas, en fase 2 hay 12 y en fase 3 hay 6 vacunas. La mayoría de estas vacunas tienen un avance significativo y han sido desarrollados en general entre la industria farmacéutica y la academia. Ustedes probablemente han escuchado y conocen las más comunes, que son la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, tenemos Pfizer, BioNTech, tenemos Moderna,
Moderna, tenemos la de Sinovac en China, y también la famosa vacuna rusa, entre las más conocidas. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las vacunas ha llegado todavía a probar su eficacia, tampoco su seguridad. Aquellas que están en este momento en fase 3, que dijimos, es un grupo grande de población. Se está haciendo los estudios en aproximadamente 30,000 personas de diferentes características, dependiendo de dónde se está haciendo. Hay unos que están en Europa, tenemos en Brasil, tenemos en Estados Unidos, y esos grupos de población mantienen un seguimiento. En general, la mayoría han estado probando en grupos de edad de 18 a 55 años, sanos. Quizás no se ha llegado a comprobar, depende de los protocolos, pero ahí por la premura del desarrollo de vacunas no se han cumplido con tanto rigor ciertos requisitos, como por ejemplo hacer pruebas de anticuerpos a la población sobre la cual se va a hacer el ensayo clínico antes de administrarles la vacuna. De todas formas, lo que también se hace, y que en este caso, por lo menos en el caso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, se ha hecho es un registro de los efectos adversos, pero más bien es de tipo subjetivo, porque se ha pedido a los participantes en el ensayo clínico que registren síntomas o signos que han experimentado en los 28 días posteriores a la administración de la vacuna. Y eso es lo que se ha determinado. Obviamente, la otra cosa que sí se hace en todos es una buena historia clínica y exámenes de laboratorio, sobre todo para detectar VIH, hepatitis B, B y C, función renal, función hepática, y una muestra de orina también para determinar proteínas, glucosa y prueba de embarazo. La mayoría de estos pacientes, en el caso de AstraZeneca, el 91% fueron de raza blanca. Estoy hablando de las dos primeras fases. En este momento están en la fase 3, ahí hay un poco más de variedad en la composición de la población. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que también los otros están en una carrera contra reloj, pero como decía, ninguno todavía ha probado eficacia y seguridad, que son los dos elementos sustanciales para que una vacuna pueda entrar en producción y luego ser aplicada de forma masiva a la población. En general, las vacunas que están en esta fase 3, como por ejemplo la de AstraZeneca, la de Pfizer, Moderna, la de Sinovac, han demostrado ser capaces de producir una reacción de los anticuerpos ante la aplicación de la vacuna. Y se ven como resultados promisorios porque la respuesta humoral que desencadenan produce una elevación de los anticuerpos, sobre todo específicos a la espiga de la estructura externa del coronavirus. Esto se ha logrado en la mayoría de los pacientes y
por ejemplo, en la de AstraZeneca, hasta 56 días de postvacunación se ha logrado medir niveles de IgG. En el caso de la de AstraZeneca también se ha hecho un refuerzo a los 28 días de haber administrado la primera dosis, y esto ha generado anticuerpos neutralizantes en el 100% de los participantes. En la primera dosis se detectó que el 91% de los participantes desarrolló anticuerpos. Con la segunda dosis, la dosis de refuerzo, se logró que el 100% desarrollen anticuerpos. La vacuna, por ejemplo, que tanto se anunció, digamos, como la panacea, que es la vacuna rusa, lamentablemente se sabe muy poco de esta vacuna. Y la propia Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia, que está conformada por grandes compañías farmacéuticas rusas, ha pedido al gobierno que no se precipite, que tengan un poquito más de cautela y retrase la aprobación de la vacuna hasta que se concluya con éxito la fase 3, porque esta también está en fase 3, pero no se ha concluido la fase 3, no hay resultados de los estudios que permitan tener una evaluación clara. Y segundo, no hay evidencia publicada, por lo menos en la literatura internacional, sobre la vacuna en sí, la estructura, cómo funciona. El resto de fabricantes y de laboratorios que están desarrollando han publicado, y se sabe que hay algunas que utilizan virus inactivado, otras que utilizan vectores virales, otras son de ARN, hay unas de ADN, hay subunidades de proteínas, se están utilizando también lipoproteínas, sobre todo en la biosíntesis para generar los anticuerpos, pero con la vacuna rusa no ha ocurrido esto. Y solamente se ha aprobado en 76 personas, de acuerdo a un certificado que ha emitido el Ministerio de Salud, pero no se tiene más información de la misma. Entonces, en ese sentido, sí es importante lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad. Y esto se aplica para todos. Por eso es que en este momento también tenemos en marcha un mecanismo de aceleración en la producción de la vacuna, pero también de acceso equitativo a las vacunas, que agrupa a muchos países en el mundo, que es lo que se llama el COVAX Facility. Y este COVAX Facility, que está liderado por Gavi, la Alianza Mundial por la Vacunación e Inmunización, la OMS también está participando en este mecanismo, lo que busca es que todos los países, sobre todo los más pequeños y los de menores ingresos, puedan acceder a la vacuna el momento en que ya entre en producción y se garantice por lo menos que se pueda llegar a un 20% de la población, con prioridad en lo que es el personal de primera línea, es decir, personal de salud, fuerza de seguridad, grupos vulnerables, con énfasis en personas que tienen comorbilidades, como enfermedades crónicas no transmisibles, y también en personas de edad avanzada, mayores de 65 años, que son los principales grupos de riesgo, y que luego, conforme vaya avanzando la producción,
se vaya proporcionando a los países más dosis para continuar vacunando al resto de la población. Entonces, este es un mecanismo diseñado para permitir un acceso nacional. Los países negociamos acuerdos con los productores, pero de manera conjunta, o sea, como un mecanismo global, y obviamente después se van haciendo las reservas. Probablemente habrán visto en la prensa que algunos países, la Unión Europea, por ejemplo, ya ha reservado vacunas con Pfizer, con AstraZeneca, los Estados Unidos de igual manera con Moderna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también se pide dentro del mecanismo que los países, sobre todo los más grandes y con mayores recursos, aporten un dinero por adelantado, que significa la reserva de ese número de vacunas. Básicamente el aporte es del 15% del total de vacunas que reservaría cada uno de los países, y con ese capital se permite acelerar el proceso siguiente del capital a los laboratorios que están desarrollando la vacuna. Pero lo que no se puede saltar, como les decía anteriormente, es por acelerar los procesos poner en riesgo la seguridad. Es decir, se deben cumplir de manera rigurosa todos los procesos en el ensayo clínico, sobre todo en fase 3, para determinar con claridad la respuesta inmunológica del organismo y los efectos adversos que pueden producir. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que se ha puesto como meta? En principio, se hablaba de fabricar 2 billones, es decir, 2.000 millones de dosis para poner de forma inmediata con el objetivo de que el próximo año ya esté disponible esa cantidad. Y lo que en este momento se ha hecho es realmente duplicar esa meta, o sea, tratar de llegar a 4 billones. ¿Y cómo se pretende llegar a eso? Se ha hecho lo que se está llamando una canasta de vacunas. Es decir, este COVAX Facility está en contacto con todos los laboratorios que están ya en proceso avanzado en fase 3, y ha determinado que sean partícipes todos y cada uno de ellos, asumiendo que van a ser eficaces y seguras las vacunas, de esta canasta de vacunas. Es decir, cada uno de estos laboratorios que produzca su máxima capacidad, y la sumatoria de toda la producción de los laboratorios permitiría llegar a 4 millones de vacunas, que igual se distribuiría de forma equitativa entre los países. Evidentemente, quienes tendrán prioridad en el acceso van a ser aquellos que han aportado con capital para la reserva de las dosis, pero también parte del acuerdo, como es un mecanismo de acceso global, es a pesar de que los países más pequeños que no puedan aportar no se queden fuera, que haya los mecanismos de facilitación para que el rato que ya estén en producción, los países más pequeños y menos prósperos podamos acceder al mercado de vacunas. Entonces, esto es lo que en este momento hemos logrado avanzar. Por su parte, el Ecuador como país, aparte de ser un suscriptor de este COVAX Facility, ha mantenido conversaciones también directas con algunos de los laboratorios, por ejemplo, AstraZeneca y Oxford. Hemos tenido conversaciones con ellos, con Pfizer, con Moderna, con otro que se llama COVAX, pero con doble X, que están fabricando una vacuna que es sintética con lipoproteínas
Eh, y hemos podido establecer el interés y el compromiso por parte del país y el interés también por parte de los laboratorios de poder proveernos. Estamos en una fase inicial de conversaciones, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero estamos abiertos al trabajo conjunto con todos y cada uno de los laboratorios. Ha habido también iniciativas por parte de los países de la región para conversar y como grupo conjunto tratar de acelerar el proceso. Uno de esos ejemplos es el acuerdo que ya firmó AstraZeneca con Argentina y con México, respaldados por la Fundación Carlos Slim, que ha aportado el capital necesario para que la capacidad instalada que tiene Argentina sirva para la producción de entre 150 y 250 millones de dosis de vacunas, que luego serían envasadas y el control de calidad realizado en México, y desde México sería la distribución, sobre todo para los países de la región. Es un esfuerzo que está siendo puesto en marcha con el enfoque de proveer a los países de la región América Latina de vacunas. Se suma obviamente a la iniciativa COVAX Facility que mencioné anteriormente, y nos permite un acceso más rápido a los países de la región, porque se fabricarían localmente esas vacunas. Es un proceso de transferencia tecnológica del laboratorio AstraZeneca, que bajo su supervisión y dirección técnica se fabricarían las vacunas aquí en la región de las Américas, y tendríamos esa factibilidad. Es una de las opciones que también hemos considerado en las conversaciones, que de ser el caso, el Ecuador también estaría dispuesto a participar en una iniciativa de esta naturaleza y retomar lo que hacíamos antes, que era la fabricación de vacunas. Tenemos el talento humano y parte de la infraestructura y el conocimiento de cómo hacer, y con procesos de transferencia tecnológica y bajo la supervisión del laboratorio originario se puede hacer eso. Así que es la gran esperanza en este momento lo de la vacuna, pero quiero terminar diciéndoles que aunque tengamos la vacuna disponible el próximo año, hasta que podamos aplicar a todas las poblaciones y hasta que se distribuyan en el mundo entero, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir poniendo en práctica las medidas de prevención que tenemos en este momento, que combinadas funcionan para reducir a niveles bajos el riesgo de contagio, que es el uso de mascarilla, el lavado de manos, desinfección con alcohol, distanciamiento físico y el distanciamiento social, es decir, no a las aglomeraciones, fiestas, reuniones. Por tanto, debemos seguir con la guardia en alto, muy alertas y cuidándonos todos, porque si yo me cuido, te cuido, y eso va a tener que seguir siendo así probablemente por los próximos 2 años, si no es más. Así que, bueno, esto quería compartirles en el tema este del avance con las vacunas, y seguimos día a día en la lucha para tratar de manejar los efectos de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro, por acompañarnos en esta segunda jornada. Tenemos algunas inquietudes para que puedan ser respondidas por su persona.
Doctor, ¿cuánto tiempo de inmunidad generará la vacuna? Esa es una muy buena pregunta y en este momento todavía no sabemos. De los estudios que se han hecho en los laboratorios que están más avanzados, se ha logrado determinar anticuerpos hasta el día 56, que es cuando se han hecho las determinaciones. Sobre todo, como decía, cuando ha habido dosis de refuerzo. Con las dosis de refuerzo se logra tener una respuesta inmunológica mucho más fuerte y los anticuerpos, sobre todo IgG, también permanecen hasta 56 días, o sea, un par de meses. Pero todavía es muy prematuro para saber exactamente cuánto dura la inmunidad. Recordemos que llevamos aproximadamente 8 meses, si tomamos en cuenta los primeros casos en China. Entonces todavía no hay una evaluación real de si la inmunidad que genera la enfermedad en las personas que pasaron la enfermedad es duradera o no. Habrá que esperar hasta comienzos del próximo año para hacer las primeras evaluaciones y determinar qué tanta inmunidad ha quedado en las personas que se contagiaron. Doctor, ¿aquí en Ecuador la vacuna tendrá costo o será gratuita? Esta es una medida de salud pública que el gobierno del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública siempre dentro de lo que es el programa de vacunaciones ha hecho. O sea, todas las vacunas que se ofrecen son gratuitas y esta no será la excepción. La prioridad del gobierno es atender la salud de la población y esta es una medida de salud pública de tal suerte que el gobierno adquirirá la vacuna para ofrecerla de manera gratuita. Doctor, en ese mismo contexto nos están preguntando para cuándo se estima que podría llegar la vacuna para Ecuador. Estimamos que si todo sale bien, el primer semestre del próximo año deberíamos tener ya la vacuna disponible. Se espera que en los próximos 2-3 meses máximo de este año se concluya el estudio de fase 3, sobre todo de AstraZeneca, que sería la que esté más cerca de nosotros, por lo que les explicaba que será fabricada en Argentina, envasada en México y distribuida desde México. Entonces, la planificación que se tiene es que para el primer semestre del 2021 empezaría la producción y distribución de la vacuna. Y obviamente de ahí tenemos que hacer la aplicación. Entonces, más o menos a mediados del próximo año esperaríamos tener la vacuna ya disponible. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra inquietud de nuestros participantes y nos dicen, ¿el Ecuador está en la capacidad de la elaboración de la vacuna y segundo, en cantidad masiva? A ver, eso depende mucho de la tecnología de la vacuna. Como mencioné anteriormente, es un proceso de transferencia tecnológica, entonces depende de algunos factores. Una de las ventajas es que tenemos la experiencia, el talento humano, el conocimiento de cómo fabricar vacunas, pero habrá que ver cuánto tiempo toma montar la línea de producción y ver qué cantidad podríamos producir. O sea, en este momento es muy difícil estimar porque va a depender de la selección de la vacuna para poder tener una estimación más precisa de cuántas se podrían fabricar. Gracias, doctor, por sus respuestas tan oportunas. Nos dicen, ¿cree que el gobierno tome al personal médico y a los estudiantes de medicina en los últimos semestres como personas prioritarias en la distribución de las vacunas con el objetivo de que este mismo personal sirva de apoyo en las campañas de vacunación posteriores? Sin
duda, como dije, la prioridad es el personal de primera línea, es decir, personal de salud y personal de seguridad. Ese es personal de primera línea y es el primer grupo de población que será vacunado, porque es el personal que está más expuesto y que precisamente, como dice en la pregunta, tendrá que también salir no solo hacer la vacunación, sino seguir trabajando en lo que estamos haciendo, el trabajo en comunidad, porque las epidemias se vencen en la comunidad con un trabajo diario con la gente, educando, generando las condiciones adecuadas para que mejore la higiene, haya el distanciamiento físico y social y sobre todo la conciencia en el uso de la mascarilla. Todo esto basado en los principios de atención primaria de salud. Señor viceministro, ¿qué tan recomendable es que pacientes con comorbilidades o con enfermedades crónicas reciban las primeras versiones de la vacuna? Una vez que se ha probado eficacia y seguridad, ese grupo de población también uno de los seleccionados porque es un grupo de riesgo. Y si la vacuna funciona y demuestra que es eficaz y segura, este grupo de población estaría protegido y evitaríamos que se enfermen y las complicaciones que pueden venir en la muerte de esas personas. Entonces, ese grupo está dentro de los prioritarios. Señor viceministro, no me queda más que desde la provincia de Tungurahua agradecerle por dispensarnos su tiempo, por compartir con nosotros. Cerca de más de 1,600 participantes están siendo parte de este Congreso Nacional Médico vía Zoom, vía plataforma Facebook Live. Y es para nosotros enriquecedor poder conocer de primera mano de las autoridades de nuestro país todo el trabajo que se viene realizando en pos de esta emergencia sanitaria. Con nosotros estuvo compartiendo un tema de mucha valía, como es la vacuna del COVID-19. El señor viceministro de Salud, doctor Francisco Javier Solórzano. Reciba el abrazo cariñoso y afectuoso desde la provincia de Tungurahua, señor viceministro. Muchísimas gracias y un afectuoso saludo para todos y gracias por su atención. Gracias a usted. Queridos amigos, hemos llegado ya a la parte final de esta segunda jornada en este primer Congreso Médico Nacional de forma virtual, en el que hoy precisamente abordamos varios temas importantes como fueron mitos y realidades del COVID-19, atención primaria en COVID-19, protocolos de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y las perspectivas de los avances en la vacuna del COVID-19 con valiosos profesionales de la medicina como el doctor Iván Barreto, el doctor Washington Alemán, la doctora Estefanía Chavarría, y en la parte final, el señor viceministro de Salud, doctor Francisco Javier Solórzano. Queremos agradecerles a ustedes la atención y la participación en este primer Congreso Nacional y hacerles la invitación para que el día de mañana, viernes, que cerramos la tercera jornada de capacitaciones, nos acompañen a partir de las 16 horas. Estaremos abordando temas como SARS-CoV-2, antecedentes y estructura, y scores predictivos de progresión y gravedad en COVID-19. Con nosotros estarán como ponentes la doctora Diana Mazón y el doctor Iván Barreto. Nos vemos el día de mañana en esta tercera jornada. Agradecerles por su tiempo y desearles que tengan una excelente noche.